La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Justamente hoy domingo se cumplen 20 años de los disturbios, saqueos del 19 y 20 de diciembre, que terminaron de voltear al gobierno de Fernando de la Rúa, y con eso se terminó, o la política en ese momento decidió terminar con la convertibilidad, que no fue solamente devaluar y terminar con el 1 a 1. Ahora te voy a explicar por qué fue mucho más que eso. Yo quiero que veas esta imagen, que es una captura del programa de TN a dos voces, donde Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano hicieron un recuerdo muy interesante con los testimonios tremendos, imágenes de aquella época, y una que me llamó la atención ahí entre el humo de los gases lacrimógenos, en las corridas, los saqueos. Esto fue en Moreno, en diciembre de 2001, no sé si fue el 19 o el 20, dice 18 de diciembre, perdón, 18 de diciembre, una carnicería saqueada, y lo que me llamó la atención es la oferta que tenía esta carnicería del asado a 2 pesos con 49. A ver, nuevamente, el asado, que ahora está en el centro de los memes y el debate, porque el presidente, o el candidato a presidente Alberto Fernández, centró buena parte de su campaña en que iba a volver el asado, que se había vuelto muy caro en el gobierno de Macri, y ahora tenemos para estos días de Navidad estos precios acordados por un par de días, en donde supuestamente conseguís asado a 500 pesos. Ahora, andá a conseguir ese asado a 500 pesos, la realidad de la gran mayoría de las carnicerías y los supermercados es 800, 1000 pesos, andá a saber cuánto. Bueno, esto es 30 veces, o sea, el precio del asado de diciembre de 2001, en diciembre de 2021 llega multiplicado por 30. Esa es la inflación de miles de % que tuvo la Argentina en estas 2 décadas, en donde todos debaten que el 1 a 1, pero nadie habla de el mayor mérito que tuvo la etapa de la convertibilidad, que fue, más allá del tema del dólar igual a 1 peso, fue la desindexación. La desindexación de la economía, que era una parte de la ley de convertibilidad que desindexaba no solamente los contratos, se prohibía la indexación, esto de la inflación fue de tanto, yo te aumento tanto, entonces la inflación aumenta y yo te vuelvo a aumentar tanto, que es lo que termina llevando a la hiperinflación, sino que eso estaba prohibido. Y el espíritu de esa desindexación, más por supuesto un montón de reformas y el tipo de cambio fijo, hicieron que la Argentina saliera de la inflación, de varias olas de hiperinflación, en apenas 2 años. En aquel entonces, estamos hablando de diciembre de 2001, cuando todos nos quejábamos, Argentina tenía un PBI que era un PBI per cápita, que era el doble de los chilenos. El doble. Hoy, 20 años más tarde, el PBI per cápita nuestro, de los argentinos, es la mitad del de los chilenos. Entonces, ¿de dónde viene ese resultado de pobreza? Después no nos extrañemos que tenemos casi 50% de pobreza. Bueno, viene de la inflación, viene de la indexación de la economía. Por ejemplo, ahora a fin de año, los sindicalistas están hablando de paritarias y están pidiendo con cierta justicia el 50%, porque ven que la inflación real terminó siendo del 50% y no la que, como el año pasado y como ahora en este presupuesto, dibujó el ministro Guzmán, que dice, le bocharon el presupuesto, que iba a ser del 30 y pico % y por supuesto todos saben que con suerte va a ser el doble de eso. Eso hace la indexación. Los sindicalistas van a pedir 50% de aumento, los empresarios no van a tener más remedio que dárselo porque el gobierno va a mirar para otro lado, total, va a decir que la alegría del pueblo la paguen los empresarios, y los empresarios que puedan, van a subir sus precios, por lo tanto van a darle un nuevo piso
a esa inflación, ¿no? Eso vale la pena recordar del diciembre de 2001 contra lo que vivimos ahora en diciembre de 2021. Muy interesante el programa de A Dos Voces en TN. Quiero que veas también un par de encuestas ahora que me llamaron mucho la atención. Esto es de Taquión, la encuestadora de Sergio Doval, muy interesante. La confianza en distintos grupos, en este caso los sindicalistas. La desconfianza, 82%. La confianza, 8,4%. A ver, vení. Desconfianza de más de 80% tienen los sindicalistas. Y una pregunta para hacerse, ¿no? Entonces no funciona esto de que tener la confianza de la gente, buena imagen, te da poder, y no tenerla no te lo da, porque la realidad es que los sindicalistas tienen la peor imagen de los sectores de la Argentina, pero tienen todo el poder. Veamos los empresarios, a ver si siguen los empresarios. No, bueno, esto te quería mostrar, ya lo viste, por supuesto, es la encuesta de la Universidad de San Andrés, que te muestra que el 64% de los argentinos están de acuerdo con una reforma laboral para que los privados den más trabajo. Y que los que no están de acuerdo, cuando se les preguntan, ¿querés que sea el Estado el que dé trabajo? Te dicen, no, bueno, el Estado no. Quiere decir que hay un consenso muy amplio por una reforma laboral que no se va a hacer porque los sindicalistas, que tienen un rechazo de casi 90%, se van a oponer. Quiero que veas el próximo, ¿no? Los empresarios que podrían estar a favor de eso tampoco están mejor. 25% de confianza, 63% de desconfianza. Así que los empresarios, la otra pata, también están en medio de la desconfianza. Y finalmente quiero que veas dos más. Ahí están los políticos. Esta es la evolución de los políticos, cómo en las últimas elecciones se fue la desconfianza de los políticos, oposición y gobierno, todos, al 78% contra una confianza del 25%. Y quiero que veas, bueno, nos salvamos un poco los medios de comunicación que en la pandemia evidentemente un poco mejoramos, bajó el nivel de desconfianza a 50% y subió a 41% el nivel de confianza. O sea que los medios estamos mal, pero en la comparación con todos los sectores, los medios de comunicación por lo menos vienen subiendo. Yo me voy a sentar ahora con Matteo Goretti y le voy a preguntar dos cosas. Una, la oposición, toda peleada, ¿llega así unida al 2023? ¿Y qué pasó en el Congreso que al gobierno no le aprobaron el presupuesto? La oposición está haciendo de cuenta que es el peronismo, que siempre hacía de estudiante rebelde y dinamitaba todo. Quédate. En un mundo cada vez más diverso, ser monocromático no es una opción. En Millennium Group vemos la comunicación en todos sus matices. Por eso, combinamos prácticas del marketing, la publicidad y las comunicaciones para crear estrategias innovadoras, efectivas y 100% medibles. Ofrecemos un servicio boutique, pero a escala regional. Así, nuestros clientes pueden enfocarse en lo importante mientras nosotros nos encargamos de los resultados. Somos Millennium Group, Communications Consulting. Me gustó eso de que el arbolito tape la grieta. En realidad, más que tapar la grieta, habría que terminar con eso. Bueno, estos de Uretec hacen sellador de grietas, una cosa por el estilo. Creo que la grieta siempre revive en la familia, ¿no? En las fiestas de fin de año. Matteo Goretti, ¿vos viste esto del Congreso que no
pudo el gobierno aprobar un presupuesto retrucho, por supuesto, ¿no? ¿Qué hace la oposición? Juega a ser el peronismo, porque el peronismo era el que boicoteaba todo, no permitía nada. ¿La oposición ahora está jugando de eso? No, lo que realmente pasó, y esto es información de adentro del Congreso, es que el presidente de la República solicita llegar a un acuerdo, inteligentemente, me parece que es inteligente, en la madrugada del jueves para el viernes, en la madrugada del viernes. Massa lleva ese pedido, y te repito, me parece de un gran sentido común. Porque sin un presupuesto va a ser muy difícil sentarse a negociar con el fondo, ¿no? Sí, pero digamos, te cuento la información en cierta medida no conocida, y finalmente la oposición acepta. Cuando y el acuerdo es de palabras que eso vuelva a comisión para hacerle los cambios que sean necesarios. Finalmente, cuando van a la parte de la votación, es decir, que pase a comisión, hay un discurso encendidísimo de Máximo Kirchner con el propósito de hacer detonar ese acuerdo, obviamente, entre la oposición y Fernández. Con el propósito de hacer detonar ese acuerdo. A ver, no es que Máximo Kirchner, como muchos ven, fue un amateur haciéndose el patotero con la oposición, sino que tenía el propósito de que esto fracasara. Sí, esta visión de que Máximo Kirchner es un loquito, digamos, él ha demostrado, podrás estar de acuerdo o en contra de sus ideas, pero me parece que hay un plan ahí atrás. Mal no le ha ido en alguna medida, ha llegado al gobierno. O sea, el plan es no aprobar el presupuesto, no tener presupuesto. Bueno, el tema es que este presupuesto está asociado a un eventual acuerdo con el fondo. Esto es un dato relevante. Cuando Máximo Kirchner hace detonar un acuerdo, y obviamente la oposición, por lo tanto, vota en contra, esto significa dos cosas en relación con el posible acuerdo con el fondo. Esto es muy importante. La primera cosa es uno de los elementos que tiene que llevar Guzmán en la negociación, un nuevo presupuesto, no está. Segundo elemento, acuérdense que el acuerdo con el fondo, si existe o cuando exista, tiene que ser aprobado en el Congreso. Esto es un dato relevante. No pudiste aprobar un presupuesto, vas a poder aprobar el acuerdo con el fondo. ¿Qué mensaje le lleva Guzmán al fondo en la negociación? Que no pudo aprobar la ley de leyes de la Argentina. Entonces, acá lo que hay que tratar de entender... Decís que aparentemente Máximo Kirchner es consciente de lo que hizo. Sí, no solo es consciente, es parte del plan. Yo creo, esto ya es hasta aquí los datos, vamos a la interpretación. Yo creo que aquí hay una divergencia muy fuerte entre Cristina y el presidente Fernández sobre este tema. Claro, Cristina no quiere el fondo. Sí, mandó a bombardear el tema. Esto es obvio, basta escuchar el mensaje de Máximo. Existía una vía de escape del gobierno. Se impone Cristina. No hay acuerdo con el fondo. Bueno, en este caso definitivamente, ¿no? ¿Y cuál es el futuro posible de un gobierno de Alberto Fernández sin acuerdo con el fondo? Bueno, y entrando en default. Sin acuerdo con el fondo significa entrar en default porque Argentina no tiene la plata para los vencimientos que vienen el año que viene y en el 2023. Así que default total. Bueno, primer dato importante, insisto, es que Cristina no es que, a diferencia de la última carta, le devolvió la lapicera. La lapicera y la tinta de la lapicera la sigue teniendo Cristina. Esto es un dato importante. Segundo, bueno, lo que puede pasar aquí en adelante me parece que es un riesgo doble para el presidente Fernández, porque acá el dato es que la oposición es muy posible, que ahora le pide al Fernández para votarle el presupuesto, es que el presupuesto esté relacionado con el eventual acuerdo con el fondo que habría que hacer antes de marzo del año próximo. Con lo cual están obligados a blanquear un presupuesto. Acuérdense que Guzmán mandó un presupuesto totalmente dibujado. Dibujado, sí. Digamos, para tener discrecionalidad. Sí, además es bueno, una de las cosas que se supone es que el fondo les va a pedir que bajen el déficit fiscal. Uno de los muchos elementos que hacen explotar el déficit son los subsidios a las empresas de servicios públicos del AMBA. Esos subsidios, si se van a aumentar los servicios,
tendrían que bajar para que no sea tan, no va a bajar mucho el déficit, pero no va a ser tan alto por lo menos. Y si eso no se puede hacer, no va a haber acuerdo del fondo. Sí, sí. Y segundo, la idea del gobierno era obvia, era aprobar un presupuesto dibujado para tener una cantidad de dinero discrecional, de uso discrecional enorme, inflación del 30, después tenés una inflación del 50, 30 y 30 lo que dice el presupuesto, 50, 60 es lo que seguramente va a haber el año próximo. Eso le da al Poder Ejecutivo una discrecionalidad, una cantidad de plata más que emite, que puede distribuir discrecionalmente. Eso lo empezó a hacer la Baña. Era una manera de escapar del control presupuestario y del Congreso y de escapar también del eventual acuerdo con el fondo. Esto no va a suceder. Aparte, recuerdo a toda tu audiencia, es que el presupuesto, efectivamente, el presidente puede prorrogar el presupuesto de este año con un decreto simple. Si no es que se queda sin presupuesto. No, lo que no puede hacer es prorrogar los impuestos que había metido en esta ley. En la Argentina, hasta hace poco tiempo, tenía dos leyes, la tarifaria, donde están los impuestos, y el presupuesto. Lo que hizo Guzmán es meter todo junto para que le aprueben todo junto. Es decir, no tenés presupuesto ahora. Pero tampoco tenés, no tenés los impuestos. O sea, esta ley que se votó hace 2 años, una ley de emergencia, donde Guzmán podía fácilmente, discrecionalmente, aumentar ciertos impuestos y todo lo demás, se acaba el 31 de diciembre. Esto es muy importante. Bueno, pero ellos tienen la maquinita. Y nos acordábamos de los días de diciembre de 2001, donde... Bueno, terminaron 10 años de estabilidad. Nunca en estos 20 años, en eso creo que solo nos parecemos a Venezuela, en una generación completa Argentina no pudo recuperar la estabilidad monetaria. La inflación es una constante de la Argentina. Y vos ves que hay alguien en la política interesado en ofrecer un panorama diferente, no digo convertibilidad, pero algún sistema para desindexar esa economía y que sea como un país, como los chilenos, que, insisto, tenían la mitad del PBI per cápita que la Argentina, hoy nosotros tenemos la mitad del PBI per cápita de Chile, ¿no? Demostración de nuestro atraso, nuestra pobreza. Sí, lo que estás diciendo para mí es clave para entender la Argentina, lo que fue y lo que sigue siendo, es clave. La política en la Argentina, de cualquier color, esto no es un problema del kirchnerismo solamente, o del peronismo, entendió que usar el Banco Central y generar inflación es una manera muy buena para hacer política. Un desastre para la gente. Para la política, la inflación es negocio. Por supuesto. Si vos ves, lo mostraste con el precio de la carne, ¿no? De hace 20 años atrás. Pasó de 2.50 a más de 1.000. Hace el cálculo. Entonces, y no es solo la carne, todos los precios. Todo. Lo que la política aprendió en estos 20 años, que lo que no tiene que hacer es tener una hiper, porque la hiper se lleva puesto... Irse de mambo ya. Ahora, lo que sí tuvimos en estos 20 años, vamos a seguir teniendo. O sea, es una inflación de alta a muy alta, porque la política en la Argentina... Avisale a tu hijo que en los próximos 20 años también va a haber alta inflación en la Argentina, inestabilidad y, por supuesto, no va a haber crecimiento. Porque es una manera de licuar las barbaridades económicas que hace la política en la Argentina desde el gobierno. Y esto es válido de los dos lados, para ser honestos, hacia atrás, por lo menos, tanto de los que fueron al gobierno como los que estuvieron en la oposición. Esto es importante decirlo. Vos vas a Chile, yo acabo de hablar de Chile, donde fui por una reunión de trabajo. Y los dos contendientes, Katz y Boric, los dos dicen que lo que hay que hacer es preservar el equilibrio fiscal. Está bien, dicen hay que aumentar un poco, pero vamos a hacer con más impuestos. No es que lo vamos a hacer el otro es de derecha. Con maquinita. Los dos están horrorizados porque han aumentado algún punto la inflación del año, producto de la pandemia. O sea, en Brasil pasa lo mismo. El debate es, vamos a ser fiscalmente responsables. En la Argentina, no. La inflación... O sea, se ponen de acuerdo, tanto Juntos por el Cambio, en ese sentido se ponen de acuerdo, si se quiere, con el kirchnerismo o el peronismo, de que la inflación, decimos que no, nos quejamos, lo criticamos, mirá cuánta inflación tuviste vos, no, vos tuviste más, menos, qué sé yo.
pero es negocio para la Sí. política. No hay que ver los discursos. Nosotros teníamos un presidente que dijo en 3 meses acabo con la inflación y terminó con una inflación del 40 y pico %. O sea, esto es válido para todos. Entonces, en ese contexto es como hay que pensar Sí, la política. Mauricio Macri nos prometió inflación de un dígito, ¿no? Claro. Y cuando vos emitís como emitís y no haces las reformas, y finalmente... La consecuencia es... Sí. Ahora, esta oposición, que efectivamente, es muy interesante lo que dice Mateo, porque yo lo que veo es que no nos dijo hasta ahora, en 2 años que está en la oposición, después de haber sido gobierno, qué haría distinto para que la Argentina, bueno, éxito significa tener una moneda, ¿no? Significa eso, no tener inflación, que haya inversiones, crecimiento, trabajo, que den no el Estado sino los privados. No nos lo dice, no nos lo ha dicho y es muy poco probable, creo que nos lo va a decir de aquí al 2023. ¿Esta oposición llega unida al 2023 después de que vimos cómo se pelean los radicales? Patricia hablaba de que por ahí se junta con Milei en una de esas. Sí, digamos, el que lo tiene que decir es el gobierno, ¿no? Que es el que gobierna. Yo no digo que la oposición no es responsable. El que tiene que decir hacia dónde lleva el país es el gobierno, digamos. Estamos un Pero país llegan donde... juntos los radicales. Bueno, yo los creo del que PRO. sí, porque finalmente el incentivo para volver al poder es más grande que las peleas internas. Lo que tiene que hacer la oposición, bueno, de hecho lo viste en la elección, lo hemos visto en la elección, perdón, en la votación última que volteó el presupuesto, votaron unidos. Sí, es verdad. A pesar de todas las discusiones. Lo que tiene que hacer la oposición es incorporar un mecanismo para resolver sus internas y crear los liderazgos a través de elecciones. Yo creo que tienen que ser antes de las PASO y con una interna cerrada. Esto es lo que yo creo. Al gobierno kirchnerista le convendría eliminar las PASO, que creó el kirchnerismo, que inventó el kirchnerismo. Pero hay que ver si puede, si tiene... La van a necesitar dentro de 2 años, Diego, porque el gobierno kirchnerista va a llegar mucho más dividido si fracasa o si sigue fracasando como hasta ahora que la oposición. Vos cuando crees que vas a llegar al gobierno y gobernar, lo que haces es unirte, no te desunís. Esto sucede ahora porque falta 2 años y porque es un reacomodamiento, creo que mal hecho, dentro del radicalismo, creo que mal hecho, mal planteado. Acá lo que hay que hacer es una interna cerrada, si quieren PRO por un lado, UCR, o no, juntándose y resolver. Claro, son 3 partidos fundamentalmente. Los liderazgos. Que lo resuelvan entre los 3 partidos y que después en la PASO compitan con 3 candidatos. Ponele como O hicieron no, en o que lleguen 2015. con uno. Esto hay que resolverlo antes, ¿entendés? Porque acá finalmente el cargo mayor, el premio mayor es uno solo. Esto es un sistema presidencialista. Llega uno a la presidencia. Claro. Ahora es muy impresionante lo que nos acaba de decir, por si te enganchaste más tarde, Mateo Oretti, que en el fondo Máximo Kirchner, que responde a Cristina, su mamá, no boicoteó de torpe el presupuesto que presentó el gobierno, su gobierno, sino que hay un plan. Y ese plan se me ocurre que es, no sé, voltearlo a Fernández, a Alberto. No creo que sea eso. A nadie le conviene, empezando por ellos. Digo, porque si no hay acuerdo con el Fondo Monetario, yo Sí. no sé si Alberto Fernández podrá terminar en una inflación más, que puede llegar a ser hiperinflación, más default total. Está bien, pero tenés que pensar como ellos, no como nosotros. Es posible que ellos, me refiero al kirchnerismo, con esta actitud, le estén marcando un límite importante a Fernández, al presidente, en la negociación con el fondo. Entonces, viste, esto hay que verlo siempre en el contexto de ellos, porque si no, no lo vamos a entender, Diego. Y esto es lo que yo interpreto. Habrá que ver si después el Fondo Monetario se deja impresionar por un país que no puede tener ni presupuesto, que no se puede comprometer a nada, ¿no? Porque cuando hablen de, bueno, bajen el déficit, estabilicen su moneda, y ni presupuesto hay. El fondo ya sabemos lo que va a pedir, pero el problema, eso no es la novedad. La novedad está en que Guzmán prometió 2 cosas importantes. Llevo un presupuesto, aunque sea un dibujo, como demostración que estoy avanzando, aunque después no lo cumpla. Puesto al fondo le va a preocupar lo que firma con el gobierno, no lo que dice el presupuesto. Esta es la realidad. Y segundo, voy a llevar un acuerdo con la oposición a través del presupuesto. Ninguna de las 2 cosas ha pasado. Claro. Entonces, es obvio que eso va a empiojar el vínculo, la negociación con el fondo. También el presidente dijo que va a estar ante fin de año, ahora hablan de enero. Yo ya te digo que no va a estar ni a fin de año
Ni en enero, Cada día ni que en pasa, febrero. cada día que pasa, el que tenía pensado una inversión se la guarda en el bolsillo, el que tenía pensado tomar a un empleado no lo toma, y el presagio no es bueno en cuanto a la inflación y la actividad. Y bueno, me quedo con la pregunta, quedará ahí Matteo Goretti, quedará ahí. Y si Cristina finalmente lo quiere voltear a Alberto y quiere ser ella la presidenta, ¿qué va a hacer con el default, la inflación? Qué misterio, qué país, Dios mío. Matteo Goretti, muchas gracias y siga viendo La Hora de Maquiavelo, aquí, por Metro y por YouTube. En Lanús lanzamos el Plan de Seguridad 2021. Vamos a incorporar 220 cámaras de videovigilancia nuevas, con tecnología de avanzada, para superar las 1000 cámaras de seguridad hacia fin de año. Más tecnología al servicio de la prevención del delito. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une. Gracias. Él es Javi, mi primo. El tipo con más código que conozco. ¿Tenés modo así te pago con QR? Sí, claro. Le dije, paga todo con código QR. Oye. Ay, no. No, deja, yo te invito. ¿Subamos unas donas? Pagá con QR de modo usando la app Galicia. Bajate la app en App Store y Google Play. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte. Empezá a disfrutar de beneficios. Recibí invitaciones a eventos. Y sumá puntos para canjearlos por productos. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! En la Universidad Siglo XXI, nuestros estudiantes se forman para liderar un mundo mejor. Como Lucía, que se graduó en Administración y enseguida puso en práctica su capacidad para asesorar e integrar equipos profesionales. Es que formar líderes es poner a cada estudiante en el centro del aprendizaje. Como a Diego, Juana, Martín y miles de estudiantes de todo el país. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Valoremos la energía, valoremos la fuerza que impulsa nuevos comienzos, valoremos el trabajo, valoremos a los que se levantan, valoremos cada uno de los esfuerzos, lo cotidiano, los encuentros, valoremos a los que sueñan, a los que se atreven, valoremos lo nuestro, valoremos la evolución. Valoremos la energía y aprendamos a cuidarla. Edenor, Energía Argentina, la mejor energía.